su padre lo había traído cargado y lo puso delante de nosotros. Él lo había cubierto con una toalla. Y para que él pudiese levantar la cabeza, le pusieron su cabeza sobre sus piernas, sobre sus rodillas, para que él pudiera sostener su cabeza. Cuando vi tal persona en esas condiciones, me entró una indignación en lo referente hasta dónde hemos llegado el ser humano por descuidarnos en obedecer la palabra de Dios y sus promesas. Yo mismo me sentí como aturdido al ver y entender que era un ser humano el que estaba sentado en esas condiciones. No tenía más de 75 libras esa persona. Era una persona adulta, según he entendido, tenía cerca de 40 años. No tenía ni siquiera 75 libras. Y me alegra mucho que el hermano Alexander conoce a la hermana Lucía, al igual que otros hermanos. Y cuando lo vi en esas condiciones, después de yo mismo sentirme consternado al verlo, me llegó a la mente justo exacto otra persona que había tenido una situación en Puerto Rico. Y le hice a él, al familiar de Lucía, le hice la historia de ese joven en Puerto Rico. Y el joven en Puerto Rico era una persona de unos 20 años aproximadamente. Le hice la historia de aquel joven que tenía como 20 años y que era drogadito. Y lo encontré en un basurero comiendo basura, comiendo comida decompuesta, metido dentro del basurero. Él estaba buscando comida en el basurero. Cuando vi a esa persona, me llené de indignación a tal nivel que lo agarré por el cuello y lo sacudí. Y le dije, muchacho, caramba, pero ¿cómo es posible que tú, viviendo en un país con tanta comida, con tantas oportunidades, usted viva con las ratas y coma comida para ratas? Cuando hay tantos dominicanos que vienen aquí a Puerto Rico y vienen, trabajan, viven honradamente, tienen sus buenas comodidades, y usted, que es puertorriqueño, vive con las ratas y como las ratas. Y todo esto lo había sacudido de una manera que yo mismo no te puedo explicar mientras hablaba con el joven. Y él, el joven, me dijo, al final de hablar con él, me dijo, ¿y qué yo puedo hacer? Y yo le dije a él, solamente ábrele tu corazón a Dios. Y el joven inmediatamente, era más o menos como de las 2:30 de la mañana. Yo estaba en el trabajo. Cuando él escuchó que qué es lo que debe de hacer, y yo le dije que le abriera su corazón a Dios, el joven se tiró al suelo. Y como un animal salvaje, él clamó a Dios y le dijo, Señor, Señor, te abro mi corazón. Y él lo dijo tantas veces, lo dijo hasta que había perdido la fuerza para volver a repetirlo. No lo dijo menos de 12 veces. Él había repetido esa expresión con la rodilla en el suelo y con las manos levantadas. Él no cesó en ni un momento de clamar a Dios. Yo seguía hablando con él, pero él de vez en cuando él me interrumpía y él volvía y con la misma gallardía él clamaba a Dios. Su voz se escuchaba sin duda alguna hasta el cielo. Cuando terminamos, oramos y él se fue.
A los 3 días, él era un drogadito. Recuerden que los drogaditos no les es posible dejar así las drogas. A los 3 días lo volví a ver. Y cuando lo vi, me mandé huyendo y me acerqué a él. Cuando él me vio de frente, él quiso decirme algo y le tapé la boca. Y le dije a él, no tiene que decirme que has dejado de tomar drogas, porque tu rostro es totalmente diferente y hueles bien, estaba bañado, estaba bien vestido. Dios había cambiado radicalmente del joven lo que es el consumo de droga. En ese momento estaba viendo viendo el rostro directo del familiar de Lucía. Y él había entendido el mensaje. Así que aquel joven que no tenía ni siquiera 75 libras y no tenía ningún tipo, estaba ya prácticamente listo para morir. Yo le preguntaba que cómo podía resistir, porque no tenía más de 75 libras y era puro hueso. Aquel joven, aquel señor joven, de buenas a primeras, voció a tal magnitud que los cimientos de la casa se conmovieron cuando él gritó: Señor, 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 te abro mi corazón. Y lo repitió otra vez, no menos de 12 veces. Cada vez que él decía, Señor, te abro mi corazón, su cuerpo se iba llenando de carne. En la medida que él iba voceando, porque era voceado, su cuerpo se iba llenando de carne. Se iba llenando de carne hasta que consiguió un peso aproximadamente de unos 140 libras. En ese momento ya él no cabía en la silla. Cuando después de él, tuvimos que pararnos porque la voz de él era el joven se levantó naturalmente y cantamos el corito, fija tus ojos en Cristo, y oramos, y luego la persona salió a despedirme total y absolutamente nueva. Hoy en día ese joven se casó y vive con su familia. Dios le bendiga, hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias por tantas y tantas maravillas que has hecho en la vida de tus criaturas y de tus seres queridos. Señor, ayúdanos a entender y comprender que debemos de entender que tu palabra y tu promesa son reales en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a comprenderte y obedecer tus santos y divinos mandamientos. En tus manos estamos, Señor, y gracias por esta oportunidad de poder manifestar tu gran poder y amor para con tus hijos. Porque te lo pido, Señor, y te lo ruego, en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén.